Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Bienvenidos. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bienvenidos amigos y hermanos una vez más a este su blog de estudio Apocalipsis a cuadro grande. Y ahora tenemos el privilegio de poder pasearnos por un momento en la sexta carta, la carta a Filadelfia. Jesucristo mandándosela directamente al pastor y dando señalamientos maravillosos que componen el mensaje general de Jesucristo a su iglesia a través de los elementos que le brindaron 7 congregaciones de Asia Menor en aquella época. Y directamente entrando después de que hemos leído esta hermosa porción del capítulo 3, versículo del 7 al 13, que me ayude con paciencia y podamos trabajar cada uno de las ubicaciones de los versículos. Recuerde por favor, es a cuadro grande, que quisiéramos meternos a profundidad, a detalle. No debemos olvidar que cada carta de la iglesia de Jesucristo tiene elementos mucho más profundos, amados míos. Estamos tratando de tocar los que más sobresalen. Sin embargo, no olvide que la carta tiene una profundidad más grande de la que nosotros pudiésemos imaginar. En este caso tenemos obviamente la dirección al pastor, y en el versículo 7 Jesucristo hace una entrada majestuosa. Déjeme le digo, cuando Él se presenta como el santo y verdadero, en primer lugar, en esta primera ocasión, no toma figura del capítulo 1 como lo hizo con las 5 congregaciones anteriores. De antemano, el santo y verdadero, viene Jesús usando la expresión el santo, que es una expresión utilizada en el Antiguo Testamento para referirse directamente al Dios Todopoderoso, el Santo en todos los aspectos. Jesucristo toma para sí lo que se usa para el Padre en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Santo va dirigido a un aspecto mesiánico hacia Jesús. Caso podemos recordar en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 35, cuando el ángel le dice a María: y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero también en el punto de verdadero, la unión de el santo y verdadero, está hablando de el genuino, del auténtico, del que ha hablado la iglesia de Filadelfia. Es Jesucristo. Se puede decir 1000 cosas sobre las religiones, sobre Jesús. Él se presenta, te está escribiendo el verdadero Jesús, majestuoso. Lo manifiesta su santidad,
su perfección. Y para ello todavía le brinda un elemento más en esta introducción, diciéndole: el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Hermanos, está hablando simplemente de soberanía. Está hablando de la soberanía mesiánica. Él es el Cristo que domina. Él es el Cristo que manda sobre cualquier circunstancia en este planeta Tierra. Y cuando dice la llave de David, nos hace recordar lo que nos dijo en el capítulo 1, versículo 18 de Apocalipsis, cuando se presenta como el dueño de las llaves de la muerte y el Hades, o de la muerte y el infierno. Y aquí nos presenta la llave de la salvación, la llave de la oportunidad de la gracia, la llave de las bendiciones, la llave de David, su carácter mesiánico como Jesús. Es preciosa esta entrada que Cristo le regala a su iglesia, a una congregación que le ha sido fiel en lo más básico de la vida cristiana. Automáticamente Jesucristo entra en el versículo 8 diciendo y recordando la supervisión exhaustiva del Espíritu Santo como agente administrador de su iglesia. Yo conozco tus obras. Amada iglesia, eso nunca lo debemos olvidar. Jesucristo sabe hasta con qué intenciones hacemos las cosas en la iglesia. Jesucristo hace algo precioso en esta carta. Primero, yo conozco tus obras, yo te he analizado y supervisado exhaustivamente. Pero automáticamente Jesús, recuerde que aquí no tenemos ninguna amonestación a su hermosa congregación. Automáticamente Jesucristo le dice, después de que yo conozco tus obras, he aquí, yo te doy una puerta abierta. Te voy a dar una puerta abierta. O te doy una puerta abierta, perdón. Te regalo un don mío. Es muy importante los he aquí, porque vamos a tener tres expresiones he aquí, que podemos traducirlo de manera muy rápida como así será. No tiene negociación. Te lo estoy diciendo, así va a suceder. Y Jesucristo le dice, he aquí voy a poner una puerta abierta. Nadie la puede cerrar, pero es una puerta, es un acceso y es un don, porque es un regalo que Jesucristo le está dando a una congregación fiel. Obviamente, en este periodo de la gracia, la iglesia de Cristo sigue teniendo esa puerta abierta, hermanos míos, pero va más allá de lo que nos imaginamos cuando se lo dice a la congregación y al pastor de Filadelfia. ¿Por qué razón? Porque la puerta abierta es la puerta de acceso a Él mismo. Es una puerta que nadie puede cerrar. Él la abrió, nadie la puede cerrar. Es acceso a Él, es acceso a las oportunidades de servirle. Obviamente, cuando hablamos, por ejemplo, de evangelismo, la puerta abierta es Jesucristo le está diciendo, te doy una oportunidad para que me sirvas, y ni el mismo Satanás va a cerrar las oportunidades. Ni el mismo Satanás va a cerrar esa puerta. Es algo majestuoso. Cristo le está dando un don a la iglesia, pero también le aclara que le va a brindar tres referencias para reconocer la condición de la congregación y el por qué le está regalando este don de una puerta abierta de acceso directo a su voluntad, a su presencia y a trabajar sin que nada ni nadie termine estorbando. Jesucristo le da tres referencias interesantes. Número uno, le dice a la iglesia que aunque tienes poca fuerza, en ningún momento es una crítica o una expresión negativa. Realmente está hablando quizá de la congregación que en esa época no se componía de la gente de la alta élite o de rangos políticos. Realmente era del proletariado, era pueblo, y que no tenía quizá mucha influencia poderosa ante la sociedad. No era tan reconocida, tan renombrada. Sin embargo, su fidelidad era la que embellecía su postura en la tierra ante la sociedad pagana como lo era
Roma. No olvide, es Filadelfia y está en una zona romana. Ya hemos hablado mucho acerca de el alto nivel de paganismo, de crueldad, de suciedad, de todo lo que provocaba esta cultura pagana que le gustaba mucho adorar a los ídolos y a través de todo lo que fuera grotesco y sexualmente pecaminoso. Para este punto Jesucristo le dice: tienes poca fuerza, pero sin embargo sigues de pie. Es importante notar que aunque tengas poca fuerza, también puede ser referida a no has hecho grandes obras, no tienes un gran templo lleno de una multitud de salvos, pero el grupo que eres un grupo que tiene la segunda característica que te tengo que marcar, y la referencia a mi reconocimiento, y es: has guardado mi palabra. Amados míos y hermanos, de los labios de Jesucristo decir has guardado mi palabra, hermanos, no estamos hablando de una expresión de has cuidado la Biblia, la has envuelto en un manto rojo bonito y la has guardado en la gaveta bajo llave para que nadie te la ensucie. Jesucristo realmente se está refiriendo a lo que implica guardar la Escritura. Se está refiriendo a, primero, conocerla. ¿Te ha interesado saber quién soy yo según la Escritura? ¿Te ha interesado saber cuál es su valor? ¿Cuál es mi voluntad? ¿Qué es lo que yo quiero de ti? Y por eso tu actitud ha estado basada en la Sagrada Escritura, en lo que yo te he enseñado, en la doctrina que se te ha inyectado. Entonces, eso tiene contento a Dios. Y lo reconoce porque le hace ver que la fidelidad no está basada en los criterios de la iglesia. A veces nosotros creemos que porque hacemos cosas estamos sirviendo fielmente a Dios. La iglesia de Filadelfia es fiel porque lo está haciendo a la manera de Dios, porque conoce al Dios de la Biblia. A mí me da miedo esto, que termine esta pandemia, este encierro donde hemos sido enviados a los hogares y no hayamos aprovechado este valioso tiempo, hermanos míos, para habernos compenetrado más en las Sagradas Escrituras y cambiar de hábitos. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de Cristo debe fortalecerse más y purificarse más a través del conocimiento y los mandatos de las Sagradas Escrituras que nos hablan de Jesucristo, el Santo y verdadero. La iglesia puede ser fiel, puede permanecer fiel porque está consciente y sabe por qué lo está haciendo. Sabe cuál es la demanda de la Escritura y entonces la guarda. Es guardar la Biblia, guardar la palabra es obedecerla, es conocerla y es entender cuál es el propósito por el cual Dios me tiene en este planeta para hacer su santa voluntad. Así que Cristo les reconoce: tú has guardado mi palabra. Amada congregaciones, necesitamos despertar. Ha habido un tiempo muy lamentable de ignorancia bíblica. Actualmente las generaciones están tan metidas en videos y redes sociales y quieren solamente la palabra como semillitas o como algo rápido, porque si no me pierdes, si no, no captas mi atención. Y están olvidando la belleza y la grandeza de ir a compenetrarnos y toparnos con el Dios de la Biblia y sus grandes verdades y su preciosa voluntad. Tenemos que despertar con respecto a verdaderamente comprender la grandeza y la belleza de lo que significa guardar las Sagradas Escrituras. Es conocer al Dios de la Biblia, es hacer su voluntad tal como Él lo ha demandado. Cristo le dice a la iglesia: tú has guardado mi palabra. Número 3, Jesucristo le hace el señalamiento: y no has negado mi nombre. Le tengo una noticia. Filadelfia tuvo el privilegio de no entrar en el cuadro de las congregaciones en persecución. Sin embargo, por el solo hecho de estar en una ciudad romana, era una presión seria y severa acerca de lo que ella cree. Dos sectores la atacaban también. Era el sector romano social por su paganismo, pero el otro sector religioso de los judíos, que vamos a verlo en unos versículos más adelante. Jesucristo le hace ver que ninguna presión te ha llevado a negar mi nombre. O sea, es una iglesia que con intencionalidad dice: yo soy cristiano,
con intencionalidad dice, yo sigo a Jesucristo, Jesucristo es mi Señor, y si usted me pide que yo haga algo que no deba hacer, se lo voy a aclarar. No, porque yo soy cristiano, tengo principios, tengo conocimiento, y yo no voy a ofender a mi Dios. Es una intencionalidad. No has negado mi nombre. Está hablando de una actitud de intención. No solamente decir, oh, ya me preguntaste si soy cristiano. No, es un asunto de evidencia. Déjame, le doy dos ejemplos rapiditos de dos personas que son muy especiales para mi corazón en el ministerio pastoral. Uno de ellos es mi cuñado que vive en Estados Unidos. Y en una ocasión me dio una gran lección. Llegamos a un semáforo, se puso en rojo. Y en el momento en que se puso en rojo, veníamos platicando, más bien él venía platicando, hay una ancianita pidiendo dinero en la esquina y sin pensarlo simplemente se bajó del coche, corrió, le dio algo de dinero a la anciana, le puso su mano en el hombro con mucho respeto y le hizo preguntas como, usted vive aquí cerca, necesita ayuda, quiere que le llevemos, etcétera, etcétera. La anciana le contesta y automáticamente, antes de que el semáforo cambiara, mi cuñado le hizo ver que Jesucristo la amaba y que ella era especial para Dios y que si le permitía elevar una oración por ella. En ese momento, mi cuñado comienza a orar, a elevar una oración a casi voz en cuello. La gente de los demás coches lo están viendo, lo están escuchando, y él con la mano, con una mano en el hombro y la otra levantada y los ojos cerrados, elevó la plegaria diciendo: Jesucristo, bendice a esta mujer, cuídala, guárdala y suple sus necesidades y que te conozca para salvación, etcétera, etcétera. Terminó y regresó corriendo, se sube al coche, se puso el semáforo en verde, arranca y él siguió platicando como si no había pasado nada. Me dejó con los ojos cuadrados. Tengo un varón servidor en la congregación, su nombre es Amado Sánchez, y este varón es un hombre que es admirable porque siempre está buscando la oportunidad de poder decirle a la gente que él es cristiano. Cuando él llega a algún negocio, busca el primer pretexto para poderles decir que él es cristiano, asiste a una iglesia evangélica, su iglesia se encuentra ubicada en tal lugar, y cuando va a terminar, ya cuando él puede encontrar gracia con la gente, automáticamente les pide la autorización para elevar una oración por el negocio o por el servicio que le prestaron. Admirable. Jesucristo está feliz con Filadelfia porque sabe lo que es guardar su palabra, conoce, se ha preocupado por conocer la Escritura y a la vez no teme testificar su nombre. Iglesia de Jesucristo, necesitamos ser más intencionales para evangelizar. No me puedo imaginar que termine todo este tiempo en el que Dios nos ha permitido que estemos en casa y que no nos hayamos preocupado por algún familiar o algún ser amado, amigo e incluso un enemigo, para poderle buscar a través de redes sociales, de teléfono, y compartirle el evangelio de Jesucristo. No tenemos permiso, Iglesia de Cristo, de dejar de testificar y de levantar el nombre de Jesucristo. En una ocasión, Dios tenga misericordia de un hombre que dijo: oye, cristianos, sean más normales, no anden hablando de Jesús por todos lados, sean más normales ante la sociedad. Me disculpas, la Iglesia de Jesucristo no tiene problemas para ser intencional en decir: Jesucristo es nuestro Señor. Por eso Dios está feliz con la iglesia de Filadelfia y nada la detenía para testificar. Dentro de ese cuadro, amados míos, en el versículo 8, versículo 9, en la puerta que Dios le ha abierto a Filadelfia es para que tenga oportunidades de testificar, pero también le ha aclarado las razones por las cuales Jesucristo la tiene en reconocimiento como una buena y una hermosa congregación. En el versículo 9, Jesucristo habla muy fuerte acerca de un tema sobre los judíos que se habían convertido, amados hermanos, en un tipo de fastidio para la iglesia de Filadelfia. Es muy fuerte lo que dice: los voy a sacar de la sinagoga de Satanás. O sea, ese lugar donde adoran no tiene nada que ver conmigo. Es muy fuerte que Jesucristo sea el que lo ponga el título
de la más alta maldad en el ser humano y etiquetarlo como un lugar de Satanás. Tenemos un movimiento que se llama la Iglesia del Dios Todopoderoso, que está agarrando mucha fuerza y que lleva más de 4 millones de seguidores, y ahora hablan de que Jesucristo se reencarnó en una mujer. Estas personas orientales han causado un trastorno que, aunque diga que el Dios Todopoderoso, la Iglesia del Dios Todopoderoso, y aunque hable de Jesucristo, Jesucristo les llama a muchos movimientos sinagoga de Satanás. Pero déjame le digo en el caso con los judíos. Hemos de recordar que el pueblo judío fue elegido como nación especial en todo el mundo para representar a Dios. Obviamente, a través del pueblo judío, Dios iba a entrar a la humanidad para que lo conocieran a través de sus acciones para con su pueblo. Cuando llega la época de la gracia, el derramamiento de la gracia, tendríamos que irnos a pasear por allá, no solamente en el derramamiento del Espíritu Santo, cuando se abre el portón celestial del Espíritu de Dios como guianza en el capítulo 2 del libro de los Hechos, brincaríamos al capítulo 10 para poder recordar esa hermosa escena de Pedro en la casa de Cornelio predicándole a los no judíos, que esto era algo terrorífico para los judíos de sangre. Y en esa ocasión, cuando se convirtieron los gentiles, que somos nosotros, Pedro y la iglesia judía cristiana tenían que reconocer que la salvación de Cristo vino tanto a los judíos como a los gentiles. Ahora, en la figura espiritual, la palabra judío, recuerde que significa aquel que alaba, es lo que significa. Y el apóstol Pablo nos hace una presentación maravillosa de esa figura de la palabra judío en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, donde nos dice claramente qué significa ya judío en el pueblo gentil como figura espiritual. Mire cómo nos lo dice la carta a los Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si usted se da cuenta, Jesucristo está muy enojado. Era de antemano en Filadelfia, la mayoría de los que vivían ahí eran judíos. Y Jesucristo está molesto porque se habían convertido en un sector que oprimía mucho, fastidiaba mucho a la iglesia de Jesucristo. Y ellos estaban en contra rotunda de decir que Jesús es el Mesías. Y número 2, los tenían como rebeldes, como ateos, como lo que ustedes quieran, en expresiones malignas, porque los tenían como unos rebeldes a los cristianos que no se sujetaban a la verdadera religión judía. Y esto llegaba a cansar. Les prohibían obviamente entradas a sinagogas, todo este tipo de situaciones, y Jesús los declara como parte de un movimiento de Satanás. Todo aquel que esté en contra de Jesús el Mesías obviamente es amigo del diablo. Y Jesucristo le dice que va a hacer un acto. Tengo dos, he aquí nuevamente, así se va a hacer. Voy a sacarlos de la sinagoga y los voy a enfrentar a ti, y se van a postrar delante de ti y van a tener que reconocer que yo te he amado. Es de una u otra manera. Jesucristo le dice a los de Filadelfia, va a haber un acto y así será. 2, he aquí en el versículo, así será. Un cuadro donde tenemos también dos tiempos interesantes. Uno, el tiempo de la época del contexto de Filadelfia. Judíos finalmente se iban a convertir al evangelio por ese majestuoso, maravilloso testimonio de la iglesia que guarda la palabra y testifica el nombre de Jesús. Y cuando ellos se entregaran y conocieran y vivieran la experiencia de Cristo en sus vidas, iban a reconocer en totalidad: ustedes tenían la razón, Jesucristo es el Mesías. Pero también lo tenemos, amados míos, tanto la combinación del versículo 9 con la combinación del versículo 10 de la prueba que Cristo tiene para el mundo,
está hablando de lo que sucederá en la gran tribulación. Los judíos serán evangelizados y tendrán que reconocer que Jesucristo nos salvó a nosotros los gentiles y que Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Es un cuadro precioso y le está diciendo Jesús a Filadelfia: te voy a dar esto, así va a ser, tú lo vas a vivir, pero también en un futuro la iglesia de Cristo de todos los tiempos se va a topar con el judío que tendrá que reconocer a los gentiles redimidos por la sangre de Jesús. En el versículo 10 tenemos que Jesucristo le habla otro reconocimiento: porque has guardado mi palabra de la palabra de la paciencia. Es muy importante ver que cuando Jesús se refiere a su palabra de la paciencia, espero explicármelo, se está refiriendo: tú has predicado de quién soy yo en las Sagradas Escrituras, y el mundo pudo ver que tanto los amo, tanto amo al pecador y tanto deseo que se salve, que me he tomado el tiempo necesario, mi paciencia, la palabra de mi paciencia. He tomado el tiempo necesario para que ellos me reconozcan, se arrepientan y se salven. Bueno, como tú como iglesia has entendido mi dinámica como el Salvador, te voy a guardar. Por esto también yo te voy a guardar. Es hermoso, hermanos. En este versículo tenemos, en versículo 10, tenemos claramente el anuncio de la semana 70 de Daniel. Jesús se está refiriendo a la prueba al mundo, para que quede claro en qué lugar tiene la gente, el ser humano, a Jesucristo. Está hablando de las semanas, la última semana de Daniel, la semana 70, lo tenemos ahí en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27 al 29. Y Jesucristo dice, está hablando de la gran tribulación, y está hablando de que Él va a guardar a su iglesia por fiel en el arrebatamiento. El acto es simple: yo te voy a arrebatar, te voy a tener conmigo. De antemano es una expresión muy personal. Te voy a tener conmigo, te voy a resguardar. Recuerda, estaremos 7 años humanos en el paraíso con Jesús, en las bodas del Cordero, mientras que aquí en la tierra está todo el relajo y la destrucción del gobierno del anticristo, dividido en 3 años y medio, y la iglesia rebelde es la que lamentablemente en los primeros 3 años y medio tendrá que confrontar su condición para salvarse. Jesucristo le dice: tú, porque has guardado mi palabra y has testificado mi nombre, te voy a guardar conmigo. Arrebatamiento, la semana 70 de Daniel, algo que ya está por venir. Versículo 11, automáticamente Jesús le dice: he aquí yo vengo pronto. El cuarto, he aquí. Y Jesucristo le hace ver nuevamente: así será. Es como hacerle la referencia de: siga afirmando lo que usted está predicando. Cristo viene por su iglesia pronto. Y mucha gente piensa que cuando hablamos de Apocalipsis es por el problema de crear un terror. No, hermanos. El libro de Apocalipsis es una bendición, es un aliento para el cristiano, para los que amamos a Cristo. Nos dirige, nos instruye, nos ubica y nos quita todo engaño que nos hemos metido creyendo que lo estamos haciendo a la manera de Dios. Por eso estamos compartiendo Apocalipsis también, y porque es obviamente una obligación de la iglesia presentarle al mundo el mapa de lo que viene en camino. Jesucristo dice: he aquí yo vengo pronto. Siga predicando eso. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Rápidamente recuerde, tenemos 2 sectores redimidos en el cielo. Número 1, la iglesia fiel, como Filadelfia. La iglesia fiel, en los capítulos más adelante vamos a ver ese majestuoso, maravilloso cuadro, capítulo 4 en adelante. Vamos a ver que la iglesia está sentada en tronos y tiene coronas. Y está sentado frente al bendito y santísimo trono de Dios. Ese es su premio por su fidelidad, por guardar su palabra y por no negar su nombre. El segundo grupo son los redimidos de la
gran tribulación. La iglesia rebelde, fría, que jugó con su santidad, con sus principios, y que se quedó en la tribulación. Pero el Señor los rescató por muerte, pero los rescató. Entonces, vea usted, los dos grupos. El grupo fiel arrebatado tiene tronos y coronas. El segundo grupo rescatado de la gran tribulación, solamente batas blancas, mero atrás y con palmeritas para ovacionar ahí en el cielo. Es muy distinto. Jesús le está hablando: yo a ti te voy a arrebatar en tu fidelidad. Usted merece que yo le arrebate y tengo una corona para usted. Lo que reconoce al grupo de los redimidos en el arrebatamiento. Así que le dice: retén lo que tienes, manténgase como está viviendo, no me vaya a claudicar para que finalmente no termine perdiendo su galardón o su corona. Tan simple como eso, Jesucristo le presenta a su iglesia esa posición. Ahí brincamos automáticamente al versículo 12. Y en el versículo 12, amados míos, vamos a resumirlo. Usted vea cómo Cristo ya habla de el premio a los fieles. Es impresionante. Habla de los voy a hacer columna en el templo de Dios. Imagínese en el cielo, ya cuando pase todo, que estemos en el cielo por la eternidad de los siglos santos, lo que haya en el cielo. Imagínese un lugar exclusivo, aunque en todo rincón se adora al Señor, haya un lugar como un templo donde se adora a Dios por la eternidad de los siglos santos. Y Jesucristo le dice a su iglesia: por tu fidelidad, eres tan fiel, es tan maravillosa tu actitud, que vas a terminar siendo una figura principal en el cielo, columna, lo que representa la fuerza, lo que representa lo que sostiene Él. Objetivo de la adoración, ustedes, su fidelidad, y va a ser tan grande que nadie los va a mover de ese lugar en el cielo, y les va a ser escrito el nombre de Dios. Son columnas de Dios, y les va a ser escrito el nombre de la Nueva Jerusalén. O sea, van a formar parte en su fidelidad, en su premio por haber sido arrebatados. Van a formar parte aún de la estructura final de cómo quedará todo el reino de los cielos por la eternidad de los siglos santos. Impresionante. Y todavía habla de el nuevo nombre de Jesús, referencia a que Cristo se ha manifestado como la promesa en el Antiguo Testamento, como el cumplimiento en el Nuevo Testamento, y como el Redentor, obviamente, y como el que viene por su iglesia como conquistador. Y ahora sí tendremos al Rey de Reyes y Señor de Señores en toda su plenitud. Cuando Cristo habla y se va a ser anotado mi nuevo nombre y el nombre de Dios y de la Nueva Jerusalén, está hablando de un sentido de propiedad. Tú eres mío, le está diciendo Jesús a su iglesia, a los fieles. Ustedes son míos. Y claro que en el cielo van a reconocer a los míos que fueron fieles en la tierra y que guardaron mi palabra y nunca temieron ni frenaron estar testificando de mi nombre. Impresionante. Cerrándolo en pocas palabras, con todo lo que significa este maravilloso versículo 12. Y en el versículo 13, la hermosa exhortación a todas las iglesias, a su iglesia en general. El que tenga oído para oír, oiga. Del plural lo vuelve a brincar al singular. El plural, él ama a sus congregaciones, pero a final de cuentas, como va a juzgar a su iglesia, va a ser individual, amados amigos y hermanos. Así que no terminemos dejando de poner atención a esta maravillosa palabra de el que tenga oído para oír. Oigáis, pon atención a lo que te estoy enseñando en cada una de las cartas aspecto de mi iglesia. Unos positivos, otros negativos, otros tan negativos que voy a terminar desechándolos, o como nos lo dijo el video anterior con Sardis, eres una iglesia muerta, terrorífico, ya te estás dejando morir, ya tienes cualquier aliento de vida. Aquí tenemos a una iglesia Filadelfia aplaudida y dándole, quizá pareciera que en el versículo 11 le está dando una palmada en la espalda a su congregación. Retenga lo que tiene para que ninguno le quite su corona. Este viene siendo el cuadro básico de la carta a
Filadelfia. Y, amados míos, es importante para ir concluyendo, recordar que Filadelfia como tal también representa un periodo histórico. Vuelvo a mencionar, como lo he hecho en cada carta. Cada carta juega un papel importante que representa una era de la iglesia en el tiempo. Y lo vuelvo a repetir, nuevamente. Cada era que han manifestado las cartas, la historia nos lo ha enseñado. Y aquí tenemos que Filadelfia representa del año 1750 al año 1900. En el versículo 10, cuando Jesucristo le prometió que la guardaría del mal para en la hora mala, la hora de la prueba, no solamente es como un mensaje, para el último tiempo de la semana 70 de Daniel. En el tiempo de Filadelfia, Jesucristo guardó a esa congregación. Número 1, ni en la época de Trajano sufrió persecución. Cristo no permitió que a Filadelfia la persiguieran. Número 2, cuando vienen los musulmanes ya a la conquista, ellos se encargaron, hermanos míos, de casi desaparecer los templos, las congregaciones de Asia Menor, pero no pudieron tocar a Filadelfia. Número 3, se levanta un líder llamado Timún Lenk, un tártaro que él se encargó precisamente de desaparecer y desarraigar congregaciones en Asia Menor, pero no pudo con Filadelfia. Jesús le dijo: te voy a guardar el día de la prueba. Desde ese tiempo. Y es importante ver que incluso los musulmanes le pusieron un nombre a Filadelfia, Al-Ashir, que significa tú eres una ciudad de Dios majestuoso. Pero el periodo que representa Filadelfia, para ir concluyendo, amados míos, es del año 1750 al año 1900 y es el periodo de los avivamientos. Ya había pasado el periodo del protestantismo, los 3 grupos que habíamos mencionado en el blog anterior. El grupo de protestantes número 1 eran los radicales cristianos santos que pelearon levantando el nombre de Jesús. El segundo grupo era el que, a través del movimiento del primer grupo, aprovecharon para enfrentar y arreglar los asuntos políticos y sociales que perjudicaban al ciudadano. Y número 3, el grupo protestante, que se enojó y se molestó sabiendo todas las barbaridades y atrocidades del Vaticano, pero que finalmente terminó nuevamente adoptándola como su iglesia, tomando la dirección del Papa y adorando las imágenes y tomando a María como su intercesora. En este cuadro tenemos que de 1750 se despertó el avivamiento. Se dejaron prácticamente las discusiones y pleitos con la Escritura. Antes que las discusiones, ahora se convirtieron en hermosos testimonios vívidos por la obra de Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras. Esto comenzó a provocar movimientos maravillosos, como por ejemplo llegó el puritanismo. El puritanismo vino a poner ya la base sólida de que el que fuera cristiano tiene que aprender a vivir en santidad, tiene que someterse a las reglas de santidad de la Sagrada Escritura. Viene el metodismo y viene a meter la disciplina de cambio de carácter y paradigma de la gente sobre lo que era ser cristiano y someter a una nueva disciplina. La vida cristiana es una vida de disciplina también. Vino el movimiento bautista. Tenemos que testificar a Cristo que nos ha redimido, y viene esa ola de avivamientos bautizando a la gente. Amados míos, estos movimientos se encargaron finalmente de exhibir esa forma tan cerrada, ceremonialista de la Iglesia Vaticana, y comenzaron a abrir los servicios de adoración de manera maravillosa. Por otro lado, es importante,
ahora ya no era la enseñanza dogmática de la Biblia. Ahora era una manera de enseñar la Escritura que causaba transformación de vida. No era una presunción de conocimientos. Ahora era: te enseño la vida a través de la Escritura. Y los grandes testimonios nos evidenciaron, y los cambios de vida de muchas personas nos evidenciaron este poderoso avivamiento en este periodo de Filadelfia. Por otro lado, también los púlpitos, se dejó de predicar un poquito los mensajes en los púlpitos para salir a las calles y poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Esto fue simplemente majestuoso, maravilloso. De ahí todavía más se abrieron las misiones y el Evangelio comenzó a recorrer el mundo, amados míos. Maravilloso periodo, déjeme le digo, periodo lleno de pruebas, lleno de intencionalidades de destrucción por parte del sistema vaticano, de Satanás, de tratar de frenar a como dé lugar a la iglesia de Cristo. Pero recuerden, Cristo nos dio la puerta abierta. Este periodo manifestó la puerta abierta de Jesús que nadie pudo cerrar. Y entonces pudieron lanzar el Evangelio y meter el Evangelio a los lugares, a todos los lugares del mundo, prácticamente a todos los lugares del mundo. Y de ahí tenemos grandes hombres de la historia como David Livingstone, como Hudson Taylor, y grandes hombres que podríamos marcar como personas claves que fueron utilizados del periodo de Filadelfia. Los misioneros en el mundo, la renovación de tener Biblia en las manos de la gente, la renovación de pensamientos sobre la salvación, algo majestuoso. Termina año 1900, el periodo de Filadelfia, donde empieza el terrorífico periodo del enfriamiento que veremos, si Dios quiere, en el siguiente blog y la última carta a la Odisea. Hermanos, amigos y hermanos, amados, los principios siguen siendo lo mismo. Lo que Jesús espera sigue siendo lo mismo. Una iglesia que primero lo conozca. Usted no va a conocer a Jesús si no lee la Escritura. Usted no va a madurar ni a crecer más en el conocimiento de la palabra si no se somete a una nueva disciplina de abrir la palabra de Dios todos los días. Tener un encuentro con la palabra, no solamente devocional, es buscar con hambre. Y si no tiene hambre, pídale hambre al Espíritu de Dios para comenzar a conocer las Sagradas Escrituras. He conocido a personas que leen muchísimos libros y no han podido ni siquiera leer completa los benditos 66 libros de las Escrituras. Así que, hermanos, les invitamos. El Señor ha permitido también en el mundo todo esto de la pandemia, porque también es una oportunidad de renovación espiritual para nosotros. No se vale que no lo hagamos. Así que en nuestro encierro tenemos la grandiosa oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras y empaparnos para saber qué es lo que guardamos y cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Y por último, no dejemos de testificar. Hermanos, esto no tiene negociación. Esto es la iglesia de Jesús. Filadelfia nos enseña, no hay ningún reproche. Simple y sencillamente, ha sabido conocerme, ha hecho mi voluntad y ha testificado de mi nombre. Dios nos libre de no preocuparnos por llevar a gente al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. Esta es la carta a Filadelfia y el llamado de mi Cristo sigue siendo el mismo. Retén lo que tienes y si no tienes, adquiérelo para que ninguno tome tu corona. Dios los bendiga, Dios los guarde. Esto es Filadelfia y esto también es Apocalipsis a cuadro grande. Una nueva vida te espera. Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Dios les bendiga.